a la reflexión en esta mañana es la obra del Espíritu Santo en nuestra humanidad. Y me refiero a nuestra humanidad en nosotros, en nuestro ser, incluso en toda la humanidad. Y el pasaje en particular que me gustaría resaltar son los versículos 7 al 15 que enseguida vamos a leer. A modo de introducción y mientras buscan en sus Biblias, los bautistas tenemos la fama, y creo que muchos van a estar de acuerdo con esto, tenemos la fama, por lo menos de parte de las otras iglesias, de que no sabemos acerca del Espíritu Santo, o incluso que no tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? No, porque no hay ningún tipo de manifestación especial que pueda evidenciar que sí, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y existen iglesias en que hay que obligatoriamente hacer algún tipo de manifestación del Espíritu Santo, o hablar en lenguas, o reír sin parar, o llorar incontrolablemente, entre muchas otras cosas que me ha tocado ver en persona, ¿verdad? No estoy hablando de algo que yo mismo no he visto, sino que he presenciado. Y a raíz de eso muchas veces dicen los bautistas no tienen el Espíritu Santo, incluso nos tildan de bautristes, ¿verdad? Porque parece que venimos muy serios a la iglesia y cantamos himnos, canciones súper antiguas. Vamos a cantar, decimos luego, parece con orgullo, vamos a cantar este himno que se escribió en el año 1730 y parece que nos alegramos nosotros con eso y cantamos con cierta solemnidad que pareciera que no hay luego gozo en nuestra vida, y eso dicen es porque no tenemos el Espíritu Santo, pero eso no es lo que afirma la Biblia. Cuando era jovencito, encontré un libro que me llamó mucho la atención, y tanto me llamó la atención en la librería que ahí en el instante lo compré. Y me llamó la atención porque en la contratapa el libro decía, creo que ya les compartí esto una vez, decía: usted no bebería una botella de agua que dice 99% agua pura. Como se dice, para muestra basta un botón. Un relato que cuenta el pastor en este libro. Contaba acerca de un hombre, contaba su propia experiencia. Él decía, era pastor, es pastor. Y él era sorprendido por el Espíritu Santo en cualquier momento, en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa. O sea que en cualquier momento descendía sobre el Espíritu Santo de una forma indescriptible, incontenible. Y él cuenta en su libro que en una ocasión estaba saliendo del supermercado, así con las bolsas del súper, ¿verdad? Con todas sus compras. Y cuando tenía ya la llave del auto en la mano, estaba a punto de meter en la cerradura, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él de una forma incontrolable, al punto que él cayó al suelo y ya no podía moverse más. Y él no había perdido la conciencia, él estaba despierto, ¿verdad? Pero se cayó al piso y él dice que veía las compras que había hecho estaban todas repartidas por el piso, y él estaba así acostado sin poder moverse. Incluso veía que las hormigas pasaban ahí cerca. Él escribe esto en su libro, no estoy inventando. Describe que las hormigas pasaban ahí frente a su cara y él no podía hacer nada porque estaba paralizado, según él, por el Espíritu Santo. Y pasó el tiempo y después se pudo levantar nuevamente. Bueno, ese es uno de los relatos que están en ese libro y me llamó mucho la atención. Historias así, habían varias en el libro. En la mayoría de las historias yo pensaba, ¿cuál es el punto de esto, verdad? ¿Qué propósito, qué lógica hay en todo esto? Y en muchas historias de esas, la brillante ausencia pertenecía al arrepentimiento, al propósito de Dios, o a un cambio, o incluso a la lógica también, ¿verdad? Pero hay quienes hasta hoy día siguen creyendo, enseñando, incluso acá entre las líneas bautistas, que la vida de quien vive y que cree y que vive en el poder del Espíritu Santo debería ser como una montaña rusa de adrenalina todo el tiempo. Y agarran versículos como, por ejemplo, donde se describe a los espirituales, son personas que son como el viento. Hacen el ruido con el micrófono y todo, ¿verdad? Porque no saben ni a dónde van ni a dónde vienen, porque el Espíritu les guía y les lleva. Y entonces la vida del cristiano debería ser completamente sorpresiva, impulsiva, impredecible, todos los días de su vida. Al terminar de leer ese libro pensé, yo no voy a poder con tanto estrés. No puede ser que yo me voy a subir al colectivo y me caigo, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿verdad? Me parece un poco peligroso. Pero hay mucha gente que piensa que vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo debería ser algo así. Yo debería estar así
encendido, y no de una forma natural y lógica, sino encendido de una forma desquiciada muchas veces, y haciendo cosas que yo no puedo controlar, y que Dios tipo toma el control de mi vida y ya no tengo yo el control de mi ser y cosas por el estilo. Vamos a ver en esta mañana qué dice la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo, y el Señor Jesús enseña sobre esto. Ahora sí vamos a leer Juan capítulo 16, 7 en adelante, y vamos a ver qué hace el Espíritu Santo tanto en el creyente como incluso en quien todavía no cree en el Señor. Voy a pedir a alguien, por favor, que sea tan amable de traerme un vaso de agua. Si alguien podría, agua pura, 100% en lo posible. Muchas gracias. Bien, vamos a leer. Juan 16, 7 en adelante dice, Jesús está hablando, y para darle de vuelta nomás el contexto, recuerdan, eran unas horas antes de la crucifixión. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Jesús está hablando con sus discípulos. Porque si no me voy, el Consolador, en algunas traducciones dice defensor o consejero o ayudador. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Porque tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muchas gracias por el agua. Me gustaría que reflexionemos en tres cosas que el Señor Jesús habla acerca del Espíritu Santo, que Él hace en la humanidad, hace en nosotros. Y lo primero que encontramos ahí es que el Espíritu convence ¿de qué cosa? De pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Toda vida cristiana se inicia con este paso en particular. El Espíritu me convence de que soy un pecador. Si yo no estoy convencido de que soy un pecador, mi vida espiritual cristiana no va a comenzar en ninguna manera. Es imposible comenzar una vida cristiana, una vida creyente, sin la convicción sincera de que somos pecadores, que esa es nuestra naturaleza. Fíjense por favor otra vez en el versículo 8. Cuando Él venga dice convencerá. Y me gustaría referirme a esa palabra convencerá, al mundo de pecado, dice ahí. Antes de hablar del pecado precisamente, vamos a hacer una aclaración sobre esta palabra convencer, que es la misma palabra que se traduce en ocasiones exponer en otros pasajes bíblicos, o poner en evidencia, sacar a luz. ¿Cuántos saben 2 Timoteo 3:16 de memoria? Que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, ¿verdad? Muchos saben de memoria. Bueno, redarguir es la misma palabra que aquí se traduce convencer. Y algunas traducciones bíblicas distintas dicen así, les quiero compartir la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, el versículo 8 dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Dice mostrará claramente traduciendo esa misma palabra. La Nueva Versión Internacional dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error. Convencerá al mundo, que es la traducción de esa palabra redarguir, que nos es más conocida. Y este es el único pasaje, probablemente uno de los pocos tal vez, donde encontramos de manera clara que el Espíritu Santo obra en aquellos que no son cristianos y les muestra su realidad espiritual. Él va haciendo. Tenemos otros pasajes que nos hablan de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Aquí complementamos también esto con la obra del Espíritu Santo. El resto de la Biblia describe principalmente la obra del Espíritu Santo en los cristianos. Así que esto es muy especial. ¿Quién es el que convence al pecador de su necesidad de Dios?
y de perdón? Dios mismo. Es la obra del Espíritu Santo. Dios le muestra cuánto lo necesita y cuán muerto está a causa de su naturaleza pecaminosa. Parece que me van a ahogar ya con agua hoy. Muchas gracias. La siguiente taza puede ser una de café. Muchas gracias. Mucha agua ya tengo acá. Bien, ahora puedo hablar hasta las 12 por ahí. Es el Espíritu Santo quien nos muestra nuestra necesidad de Él. ¿Cuál es la explicación que da el Señor Jesús acerca de este convencimiento? ¿De qué es lo que realmente, en qué me convence o de qué me convence el Espíritu Santo? Aún antes de entregarme yo al Señor, Él nos explica en el versículo 9, pueden verlo ahí en sus Biblias. Él nos convence, nos muestra nuestro error en cuanto a pecado. Nos muestra que somos pecadores porque no creen en mí. Porque no creen en mí. Hace unas semanas atrás estuvimos en un campamento los jóvenes y en una de las conversaciones que tuvimos salió la siguiente pregunta con la cual ellos tenían que debatir. Y si quieren pueden debatir también entre ustedes ahora. La pregunta era una pregunta que muy normalmente la sociedad hace. ¿Dios me envía a mí al infierno por ser homosexual? Y es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Me envía a mí por ser homosexual al infierno? ¿Por eso me manda? Y los jóvenes tenían que debatir, conversar sobre eso en esa ocasión. Y de buenas a primeras, esta pregunta parece dejarnos un poco acorralados entre un sí y un no, ¿verdad? Que sí, parece que no tengo muchas opciones. Pero los jóvenes se dieron cuenta, esta pregunta está mal direccionada, nos lleva en una dirección equivocada, porque después de reflexionar llegaron ellos a la siguiente conclusión: Dios no envía a nadie al infierno por ser homosexual, sino porque, según el versículo que acabamos de leer, por no haber creído en Jesús. Esa es la razón, la misma razón por la cual podríamos decir ningún heterosexual se va a ir directo al cielo por el simple hecho de ser heterosexual, o por ser como algunos justicieros de la modernidad. No, los blancos van a ir al cielo, o los que están en cierto nivel moral o económico son los que van. No, ¿quiénes van al cielo según la Biblia? Los que creen en Jesús. Y no creer en Jesús es lo que nos condena a una eternidad sin Dios. Una respuesta tan simple, tan directa. En 1 Juan 5:12 leemos: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto sí podríamos decir claramente, es blanco y negro. O blanco o negro. No podemos aquí tener un punto intermedio. No existe. ¿Quién es el único capaz de convencer a alguien de pecado? Es Dios mismo, la persona del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y después incluso de habernos entregado al Señor, ¿quién es el único que puede reconvencer al creyente tal vez de muchos años que tiene pecado en su vida y que no quiere cambiar? ¿Quién es el único que puede convencerle de pecado? El Espíritu Santo. Él es quien hace la obra. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora mismo es: ¿creo yo que soy un pecador? ¿Creo yo que soy pecador? Y esta es una palabra que a muchos tal vez les ofende. No, pero yo no soy una persona tan mala. Yo no soy una persona tan vulgar como aquellos otros. Yo no soy un criminal. Yo tengo altos estándares morales, yo soy fiel en mi matrimonio y muchas cosas más. La Biblia dice somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza y estamos separados de Dios porque esa es nuestra naturaleza, pecadores. ¿Crees que, y esas preguntas para todos nosotros, creemos que, como muchos cristianos creemos, que prácticamente ya no hay pecados en nuestra vida que confesar, de los cuales arrepentirnos y confesar? Hermanos, yo tristemente puedo decir que en mi propia experiencia muchas veces lo pensé y muchas veces lo vi en la iglesia. Hay creyentes, hay cristianos, miembros de iglesias que creen sinceramente que casi ya no hay pecado en su vida que confesar. Que ya no pecan, en pocas palabras. Y convertimos todo este tema de la vida de santidad en un tema de portarnos bien. En un tema de no decir malas palabras,
en un tema de no tener tales costumbres pecaminosas o no farrear o no estar en lugares específicos porque esos son lugares de perdición y muchas cosas similares. ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que va a volver? ¿Que va a venir a buscar a su iglesia? Ese es el primer paso. Si yo soy un cristiano, si yo quiero ser un creyente, si yo quiero tener vida eterna, lo primero, lo mínimo que tengo que creer es que Jesús es Dios, que Él va a volver y que yo soy un pecador, que le necesito. Sin Él no tengo la vida eterna. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos al segundo punto. Vimos recién que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Él nos convence de pecado y nos sigue convenciendo de pecado a medida que vamos acercándonos más a Él también. Sigue moldeando el corazón del creyente. El segundo punto es, el Espíritu Santo es quien convence de justicia. Y vamos a leer de vuelta desde el versículo 8. Tengan sus Biblias ahí, por favor. Desde el versículo 8, siempre estamos en Juan 16, dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí, lo que recién hablamos. Versículo 10, en cuanto a justicia, porque me voy al Padre, o porque yo voy al Padre, y no me verán más. Jesús estaba hablando, como dijimos recién, del tiempo en que Él estaba a punto ya de ser crucificado. El Espíritu Santo es quien muestra a la humanidad su error acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto a justicia, porque Él sería llevado al Padre y que ya no lo veríamos más, ya no estaría más presente aquí en la tierra, Él está hablando en cierta manera de su vindicación como persona, con su identidad, quién era Él. En otras palabras, el Espíritu Santo también es quien te convence de quién es Jesús y si Él realmente es quien dice ser. Muchos creen que Jesús existió. Si salimos afuera, preguntar en la calle, muchos creen que Jesús existió. Muchos afirman que fue un gran maestro. Muchos dicen que fue un hombre que inspiró a una vida mejor a muchas personas. Muchos dicen que sus palabras son solo palabras de aliento para los momentos difíciles. Y los religiosos de su época lo llamaban borracho y comilón. Esa era su fama en los tiempos para los religiosos de la época. Y muchos creyeron realmente, hasta hoy día, que se trataba de un engañador, de un estafador, de un falso profeta, un maestro o un falso maestro. Y hasta ahora algunos creen que fue un lunático, un tipo que se creyó Dios en alguna medida. Hasta hoy día se sigue diciendo que hay un síndrome mesiánico por ahí, que alguien cree que es, por ejemplo, el político que va a solucionar los problemas en el Paraguay. Y bueno, ya decimos, ese es nuestro Mesías, ¿verdad? Alguien especial que es capaz de solucionar nuestros problemas. Pero existe evidencia que ningún especialista serio acerca de la historia de la humanidad o de la arqueología puede negar. Y esa evidencia es que hubo un hombre llamado Jesús. Existió. Nadie puede negar que Él afirmó ser Dios. Nadie puede negar que Él hizo milagros y que multitudes lo siguieron. Eso está en los registros históricos, aparte de la Biblia. Que hubo un hombre llamado Jesús y que fue crucificado bajo el imperio romano y que su cuerpo nunca fue hallado. Todo eso es evidencia histórica. Obviamente nosotros no tenemos una relación con Dios basados en evidencia científica, sino porque el Espíritu Santo hace una obra, tenemos fe y todo lo que ya sabemos. Pero esto también es parte de lo que el Señor Jesús hizo para demostrar y que el Espíritu Santo hizo para demostrar quién era Él. Y esto es muy significativo, porque estamos hablando que el mismo Espíritu que convence al mundo de su pecado, que sigue obrando hasta hoy día en personas y convenciéndoles de pecados, es el Espíritu que demostró con poder que Jesús era quien Él dijo ser. ¿Cómo hizo eso? Levantándolo de entre los muertos. Esa es la evidencia. Porque si Jesús no resucitó, todo lo que estamos haciendo aquí es una gran tontería. Capaz sea de mucho ánimo o consuelo para muchos, pero no pasa de ser una mentira. Pero creemos que Jesús resucitó, que el Espíritu Santo obró en Él para resucitarle. La Biblia afirma, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel
Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, en nosotros, la iglesia, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, a nuestros cuerpos mortales, mediante su espíritu que mora en ustedes, en nosotros. Si bien cuando leemos la Biblia no podemos cortar en pedazos a Dios y decir, no, solamente el Espíritu resucitó. No, es una obra del Dios completo. La Biblia afirma que el Espíritu, el Padre y el mismo Jesús se levantó por su propio poder. Es un solo Dios. Muchos siguen hoy día teniendo la fe cristiana como una filosofía de vida. Una filosofía de vida elevada tal vez, difícil, con algunas ideas locas tal vez. Muchos siguen afirmando que es una filosofía escrita por hombres, inventada por hombres. Muchos creen que la fe cristiana se basa en enseñanzas de hombres o de alguna iglesia. Pero la fe cristiana se basa en un hecho histórico. Que un hombre llamado Jesús, que afirmó ser Dios, que fue crucificado, resucitó y su cuerpo nunca fue hallado. Ese es el Dios en quien creemos. Y es una evidencia que el propio Espíritu Santo, dice la Biblia, es quien le levantó, y el mismo Espíritu Santo que está ahora mismo en todos aquellos que creen en Jesús. Muchos siguen pidiendo evidencias para creer en Dios. Hasta hoy día la evidencia está presente. El Espíritu Santo sigue obrando. Hasta hoy día podemos ver gente que llega a nuestra iglesia convencida directamente por el Espíritu Santo de que le necesitan a Dios. Y es la obra de Dios. Muchos siguen siendo convencidos de su muerte espiritual hasta hoy día. Y el Espíritu Santo que levantó al Señor de Jesús entre los muertos sigue mostrando que obra hasta hoy, convenciendo al mundo de que necesita de Dios. Y convenciendo al ya creyente que necesita crecer en santidad, que necesita morir cada día a sí mismo, tomar su cruz, seguirle, prepararse para su regreso, juntar tesoros celestiales, no aquí en la tierra, y muchas cosas más. Es el Espíritu Santo quien va haciendo todo eso en nosotros. Y la Biblia dice, Efesios 1, que los que creyeron en Él fueron sellados, bautizados con el Espíritu Santo. Todos. Y ahora la pregunta nuevamente es, ¿estoy yo dispuesto a dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, me muestre mi realidad espiritual? Porque de balde hacemos todo un espectáculo acerca del Espíritu Santo, cayéndonos al piso, o hablando en lenguas, o cualquier otra manifestación que, genuina o no, el Señor sabe. Lo que sabemos que es genuino, cuando vemos a un hombre o una mujer que era egoísta, orgulloso, avaro, codicioso o cualquier cosa siendo transformado. Eso es evidencia que nadie puede negar. Cuando vemos a gente que quiere desperdiciar su vida de la forma más baja y vulgar posible, siendo transformado y sacado de una vida de terror, podríamos decir, donde aterrorizan a toda la familia. Eso es evidencia de la obra del Espíritu Santo. Cuando un hombre o mujer lleno de riquezas, abundancia de salud, bienestar, todo lo que sea, que no necesita nada ni a nadie, podría decir, y repentinamente llega a convencerse de que necesita de Dios y se humilla ante Él. Dios es capaz de restaurar vidas, matrimonios, familias, relaciones. Dios es capaz de arrancarnos de esa tierra de maldición y ponernos en buena tierra. ¿Por qué? Porque ese enemigo ya ha sido vencido. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? A veces queremos ponerle adornos y decoraciones brillantes y llamativas. Pero lo que el Espíritu Santo es mi oración que haga en esta mañana también, es que a cada uno nos convenza de pecado. Que somos pecadores. Que no nos creamos perfectos, santurrones o acordes a un estándar mínimo o básico. No, o creemos o no creemos. O somos suyos o no somos suyos. O somos santos o no somos santos. Recogemos o esparcimos. Es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu Santo nos convenza. Esa es su obra. Que el Espíritu Santo nos convenza de quién es Jesús y por qué yo debería servirle con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Que el Espíritu Santo nos convenza del juicio que ya ha hecho
sobre quien reina en esta tierra y que muchas veces nos tiene bajo su dominio, incluso aún siendo ya creyentes, permitiéndole nosotros que Él dicte qué entra en nuestra mente, qué entra en nuestro corazón, qué pensamientos o qué sentimientos albergamos dentro de nosotros. El Señor puede quitar eso, pero vos tenés que dejar que el Espíritu Santo sea quien te convenza. Yo no puedo, ninguno de los hermanos puede, ningún pastor puede. Pero si yo digo, yo no quiero que el Espíritu haga esta obra en mí, no va a suceder. Porque podemos rechazar, pero nosotros podemos decir, yo quiero que Él me transforme. Y quiero reconocer mi pecado. Tal vez sos consciente de tu pecado, pero aún así no querés dejarlo, no querés arrepentirte. Tal vez estás abrazando con toda tu fuerza un estilo de vida que no querés soltar. El Espíritu Santo nos guía, nos convence. No nos resistamos a su obra, porque Él quiere hacer esa obra en nosotros. ¿Estás dispuesto? Y esta es la pregunta final. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo dirija tu vida? Mi oración es que digas, sí, yo quiero que Él me cambie. Que Él me cambie. Tal vez haya acá entre nosotros una persona que tal vez nunca le entregó su vida a Dios. Todavía, tal vez escuchó, conoce, tal vez frecuentó, tal vez alguna iglesia, pero en realidad nunca se entregó todavía a Él. Nunca se entregó. O tal vez hizo alguna oración, pero eso no marcó un antes y después en su vida, sino que era parte tal vez de una cultura. Muchos de los que venimos de familia cristiana tenemos este peligro, pertenecer tanto tiempo a una iglesia que no sabemos si somos creyentes o no. Porque nuestros padres lo eran, pero yo no sé si es mi fe. Si hay alguien aquí en esta mañana que hoy quiere entregarle su vida a Dios, hoy el Espíritu Santo le está mostrando que es pecador, que le necesita a Jesús porque es evidente que Él es el único Salvador y que ya no quiere pertenecer al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz, a la victoria final. Yo le quiero invitar a que le entregue su vida y vamos a inclinar nuestros rostros para terminar con una oración. Voy a hacer 2 oraciones. Primeramente, una oración guiando a aquellos que quieran entregarle su vida al Señor hoy por primera vez. Tal vez incluso no es la primera vez, pero hoy con pleno convencimiento, plena convicción de quién es Jesús, reconociendo que le necesitamos y entregándole nuestra vida para salvación y perdón de pecados. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana yo veo la obra del Espíritu Santo en mi vida, porque tengo en mi mente y corazón la clara convicción de que soy un pecador. Realmente entiendo, veo eso con claridad. Y entiendo que la Biblia dice que sin Jesús no tengo la vida eterna, estoy condenado al infierno. Pero encuentro también que Jesús es el Salvador. Y yo quiero entregarle hoy mi vida a Él, para que Él sea mi Señor, mi dueño y mi Salvador. Y ya no quiero vivir esclavo de este mundo, quiero vivir libre por la gracia y el perdón que hay en Jesús. Te entrego mi vida y oro en el nombre de Jesús. Nuestro Padre y Dios, aquellos que ya somos cristianos, creyentes desde hace mucho tiempo, tal vez muchos años, también entendemos en esta mañana que el Espíritu Santo hoy nos está mostrando partes de nuestra vida en las cuales no te quisimos dar el control. No quisimos dejar que gobiernes esas secciones de nuestra vida. Quisimos abrazar tal vez rencores, enojos, tal vez quisimos poner nuestros ojos y tenemos nuestros ojos en esta tierra, en sus riquezas, en sus placeres. Y te pedimos perdón por eso, porque no te estuvimos sirviendo como quien realmente es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Queremos cambiar eso en esta mañana. Queremos comprometernos contigo para servirte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, ser como ese soldado que describe tu palabra. Que te damos gracias, Señor, por ser paciente con nosotros y habernos llamado una vez más a tu gracia y a la comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.